gente en las barras que nos acompañan, que han tenido problemas con sus jefes, Matas de Costa Rica, una empresa que se dio en quiebra, y se está haciendo el maje con las prestaciones de ustedes, y eso crean que este diputado va a hacer lo posible para que el Ministerio de Trabajo tenga que hacer velar las leyes acerca del empleo y de las personas que necesitan, porque en eso cree nuestro partido, en una equidad social, en una equidad de desarrollo para las personas que menos tienen, y los vamos a estar apoyando como hemos estado. Este despacho de este diputado está trabajando en eso, no se nos olvida. Los ojos de Liberación Nacional están siempre para todas las personas en general, pero para las personas que menos tienen. Antes de referirme al presupuesto y a su importancia para el país, quisiera felicitar a los miembros de la Comisión de Hacendarios, cabezados por mi compañera de bancada, doña Alicia Fournier, también doña Agnes, que estuvo por ahí un tiempo, y a todos en general, por esa destacada y gran labor que realizaron en el análisis y la discusión de este proyecto de ley. Un proyecto de ley que indudablemente es de importancia nacional, ya que aquí se desprende la inversión que va a dar el gobierno de la República para el país, y nos corresponde a nosotros analizarlo durante este mes, valorarlo, evaluarlo y a la misma vez aprobarlo, que es a lo que invito a mis compañeros de plenario a hacerlo. Claro que la obra y los méritos fueron para ellos, pero también lo ha sido dirigido por nuestro ministro de Hacienda, el doctor Edgar Ayales Esna. A él y a su destacado equipo de trabajo, mis felicitaciones. Es un trabajo que ha venido detallado, que ha venido investigando y desarrollando las necesidades de los otros ministerios, de las otras instituciones de gobierno, que venimos a observar nosotros y a analizar hacia dónde tiene que desarrollarse el gasto del país, pero también la inversión, que es lo que nos importa. Señora Ayales, mis felicitaciones, porque usted ha interpretado fielmente la realidad y el contexto económico por lo cual nuestro país hoy atraviesa. El presupuesto que hoy estamos analizando resulta ser un instrumento que guarda un equilibrio entre la contención del gasto por un lado, pero también por otro lado la imperiosa necesidad de continuar invirtiendo en el campo social. Y esto es una cosa que en Liberación Nacional nos preocupa. Nos preocupa que la gente que tiene menos en este país, que está más desposeída, pueda tener una inversión en el campo de la educación, en el campo de la salud y en los campos que corresponden necesarios para el desarrollo de este tipo de personas. Con este planteamiento de presupuesto, el ministro, apegado a los principios socialdemócratas, estimula el crecimiento económico, al mismo tiempo que se distribuye la riqueza entre los más necesitados de nuestra nación. Ahora el compañero Gamboa decía que no había inversión en el campo, que ayer se reunieron con la directora de Sedesco y decía que no encontraba las partes de trabajo para el agro. Pero esta misma señora Segnini hoy publica en La Nación que el desarrollo en exportaciones del país es igual o más que en el 2007, cuando tuvimos una bonanza en el tiempo del expresidente Arias. Entonces eso se lo recuerdo para que ojee La Nación y lo vea. Indiscutiblemente este presupuesto privilegia la educación. Su crecimiento significa un 43% con respecto al año anterior. Además, diputado, le interrumpo
brevemente pide la palabra por el orden el diputado Gamboa Corrales. Gracias, señor presidente. Diputado Jorge Rojas, no sé si me logré dar a entender o comprender lo que traté de decir o dije, o que quise decir, vamos a decirlo así. Sí, ayer estuvimos reunidos con Cadesco, y lleva razón, toda esa información que usted está dando lo dijo Cadesco, no que Cadesco nos dijo el resto que yo interpreté. O sea, el sector agroexportador ha aumentado, que está mejor que el año pasado, que es más competitivo, etcétera, y que elevó un 55% de empleo en el agro. Así lo dice. Exactamente, eso lo dijo, estamos de acuerdo. Lo que yo interpreto es que eso no es un beneficio para los agricultores. Ese 55% a mí me gustaría, me imagino, le digo yo, y se lo dije a Cadesco ayer, que posiblemente ese porcentaje son empleados que han contratado las corporaciones, piñeras especialmente, inmigrantes que vienen y que a veces aquí se les paga menos de salario mínimo, ¿verdad? Eso fue lo que traté de decir. Gracias. Gracias, diputado. Puede continuar en el uso de la palabra, diputado Rojas Segura. Venía hablando que indiscutiblemente este presupuesto privilegia la educación, teniendo un crecimiento que significa un 43% con respecto al año anterior. Además, el régimen especiales de pensiones y el Ministerio de Trabajo aumenta en conjunto con un 27%, el Poder Judicial y el Ministerio de Salud con un 14%. Sin temor a equivocarme, puedo afirmar que en este proyecto de ley está reflejada la esencia misma de la socialdemocracia costarricense, la cual busca beneficiar a aquellos que menos tienen. Y es que en Liberación Nacional hemos decidido cooperar con aquellos que menos tienen a través del conocimiento, y hemos venido insistiendo que es a través de la educación, desde los inicios de este partido, que es un partido que tiene historia, que ha gobernado bastante, y lo que hoy tiene de bendición este país se debe mucho a Liberación Nacional. Insisto que es un partido que podemos hablar, y aquí faltaría más de los 30 minutos que tengo para hablar acerca del desarrollo social que ha tenido este país por Liberación Nacional. El otro partido que también lo ha tenido es la Sociales Cristianos, con lo que el doctor Calderón Guardia aportó, y en eso no vamos a ser escasos, pero de ahí en fuera todavía no hemos sentido los costarricenses una clara política de otros partidos que ostentan al poder. Asimismo, la iniciativa refleja una alta dosis de prudencia presupuestaria, tanto del lado de los ingresos como del gasto mismo. Esta situación está condicionada estrictamente por el entorno de la economía mundial, del cual nuestro país depende sensiblemente. No es secreto para nadie que en el mundo vivimos todavía una crisis, de la cual este país, gracias a la administración anterior y a la toma de decisiones acertadas, no se vio tan avasallada como se vieron otros países. Y es que nada más hay que prender la televisión, ver revistas o periódicos y darse cuenta que economías muy firmes, como las europeas, se vieron en convulsión. Tal es el caso de Grecia, España, que diría un amigo mío, está en paños tibios para ver si es intervenido o no, y que son economías sólidas en comparación a la nuestra, pero gracias a políticas acertadas de gobiernos de Liberación Nacional, esto no se ha dado en este país. Por ello, la frágil situación fiscal por la que atraviesan algunos países europeos se podrían convertir en un alto riesgo para el crecimiento económico de Costa Rica en los próximos años. También la crisis europea podría impactar la frágil economía norteamericana, lo que por efecto de dominó económico impactaría nuestro país. Como sabemos, el grueso de nuestras exportaciones
continúan dirigidas a Estados Unidos, la gran mayoría. Como suele decir un amigo mío economista, cuando el norte estornuda, nosotros los del sur nos resfriamos. Entonces son cosas que en el planteamiento del ministro de Hacienda, en la cual hoy estamos dando a conocer y que todo este mes lo estaremos haciendo, se toman prevenciones para que la economía costarricense sea una economía sólida y llena de bendiciones y prosperidad. La virtud de este presupuesto que hoy discutimos radica en que ha sido elaborado tomado en cuenta tanto las necesidades y prioridades nacionales como el entorno económico mundial, el cual he mencionado. Esto se refleja por un lado en la contención del gasto y por otro lado en una moderación de la proyección de los ingresos que esperamos vayan creciendo poco a poco debido a una confianza del inversionista en donde la parte fiscal se vea beneficiada. Claro que los esfuerzos serían insuficientes sin esforzarnos por mejorar la recaudación, aspecto en el que el actual ministro ha emprendido satisfactoriamente acciones y ha venido generando confianza, pero además de la confianza con el empresario para que pague por sí solo, para que se vea motivado a poder pagar, ha venido también siendo estricto con políticas económicas de recaudación, las cuales son necesarias e importantes para que el país pueda tener ingresos para poder desarrollar sus planteamientos y políticas, las cuales desarrollamos día con día desde esta Asamblea Legislativa y el Ejecutivo realiza para mejorar este país. Imperativamente debemos lograr una situación fiscal sostenible. Esto no puede ser una cosa de un año, tiene que ser algo que tiene que perpetuarse en el tiempo para así poder dar una seguridad a muchos proyectos debido al ingreso que tenga este Estado y así poder tomar decisiones para desarrollos sostenibles de proyectos. En particular, es conveniente una situación fiscal que nos permita, como el actual presupuesto en discusión, seguir invirtiendo en los sectores sociales. En este proyecto de presupuesto, el 47% de los recursos asignados se destinan a la educación, la salud, la vivienda, la protección social y los servicios recreativos y la cultura para las y los costarricenses. Es un presupuesto que vuelve la vista en la parte social de este país, en una inversión que creemos que debe establecerse para desarrollar y fortalecer nuevas generaciones que tengan posibilidades de mejorar económicamente y poder así salir de la franja de pobreza que tiene este país. Analizando el presupuesto por el lado de los ingresos, tenemos que estos alcanzan la suma de 3.657.082 millones, lo que significa un 14.8% del Producto Interno Bruto. Su crecimiento pasa de un 8.1% en el presupuesto del año 2011 a un 11.7% para el 2013. Esto refleja el ingente esfuerzo que Hacienda realiza para incrementar los ingresos. Ha venido incrementando la forma en que se recoge el fisco y eso nos da la posibilidad de invertir más en esta parte social que le interesa a Liberación Nacional, le interesa a Costa Rica y a esta bancada. Si analizamos el presupuesto por el lado de los egresos, estos pasaron de un 13% a un 7,7%, en donde disminuye el gasto del Ejecutivo y del Gobierno en general, gracias al eficiente plan de contención de gastos. Esta situación contribuyó a que Hacienda destinara más recursos en el rubro de amortización de los intereses, al pasar en el presupuesto del año 2011, que estábamos pagando un 9.7%,
a un 23.1% en el año 2013. Entonces vemos cómo las medidas del gobierno han sido efectivas, y no solo han sido efectivas, se han aprovechado para pagar deudas que el país tiene, y es lo que amerita para tener credibilidad y de salir flotando en cuanto a la economía del país, como se ha estado venido haciendo. Entonces, son políticas acertadas que nos ha dado la guía, que nos ha dado el rumbo el ministro de Hacienda de qué se debe hacer, y es este mismo ministro el que nos presenta este presupuesto, muy bien elaborado, muy bien trabajado. Y vamos a seguir contándole otras cosas a la gente que nos escucha, a la gente que nos visita y a nuestros compañeros aquí en el plenario. Al examinar el cómo se financiará el presupuesto del próximo año, vemos que el nivel de endeudamiento es menor en comparación con los dos últimos periodos, gracias a lo que apuntaba anteriormente, y es que los ingresos corrientes crecen más rápidamente que los egresos financiados domésticamente, incluyendo las amortizaciones. Esta situación ocurre gracias a los esfuerzos de Hacienda por mantener una política estricta de gasto corriente, así como también una reducción en gasto de capital financiado domésticamente. Entonces vemos cómo de manera inteligente este ministerio ha venido buscando la forma más económica, más barata de endeudarse, pero a la misma vez generando políticas para poder recoger dinero que le sirva para una inversión, la cual ha sido, como hemos visto, principalmente hacia las estructuras sociales de este país. La colocación de títulos valores en el mercado internacional, llamada ley de eurobonos, permitirá además reducir sustancialmente el componente doméstico del endeudamiento público, porque el Estado, para subsistir, ha tenido que endeudarse con algunos intereses de mercado que no son de asustarnos, pero que consiguiendo este dinero en Europa, con los eurobonos, podemos pagar y endeudarnos más barato, y esto le va a dar más posibilidades al Ejecutivo de estar tranquilo con su endeudamiento y poder invertir. Entonces, compañeros diputados, no se asusten si el otro año, que conscientemente es año electoral, comienza a haber una inversión muy fuerte en este país, y esto se debe a una política programada donde se ha venido haciendo los estudios, la planificación, y ya estamos consiguiendo el dinero para poder hacer las cosas. Así que no vengan con el cuento de que porque estamos en año electoral hacemos carreteras, que porque estamos en año electoral hacemos colegios, que porque en año electoral... No. Esto se debe a una planificación, y que este año aquí en la Asamblea Legislativa hemos podido trabajar conjuntamente con el gobierno como debería haber sido desde el principio. A pesar de los esfuerzos de contención de gasto y de mejora en la recaudación tributaria, los ingresos corrientes aún no son suficientes para financiar la totalidad del gasto corriente, por lo que un 21% del gasto corriente presupuestado deberá financiarse con deuda pública. Y por eso estamos con la parte de bonos y con otras cosas que don Walter apoya a este gobierno. Al respecto, es válido mencionar que los ingresos corrientes incorporados en este presupuesto son consistentes con una desalarización moderada de la economía nacional,
a partir del segundo semestre del 2012 y un esfuerzo sostenido en el fortalecimiento de la administración tributaria, aduanera y de policía fiscal. Las leyes de transparencia fiscal y de fortalecimiento a la administración tributaria y aduanera, aprobadas en el pasado agosto por esta Asamblea Legislativa, por todos los diputados que estamos aquí presentes, constituirá herramientas de enorme importancia para mejorar la administración tributaria y proveer los incentivos apropiados para reducir la evasión. Es notorio que el Ministerio de Hacienda viene realizando ingentes esfuerzos para contar con instrumentos y medios que mejoren la recaudación de impuestos en el país. Es así como se han venido fortaleciendo los mecanismos de control tributario mediante la administración y el análisis de información por parte de la Dirección de Inteligencia. Por ejemplo, cambios en el modelo de control de la Dirección de Grandes Contribuyentes, la extensión de la red de convenios de cooperación e intercambio de información de relevancia tributaria con municipalidades, entes públicos y colegios profesionales, para citar solo algunas de las acciones tendientes a mejorar la eficiencia y la recaudación. Al analizar la composición de los gastos presupuestados, el rubro de salarios es uno de los más significativos en el gasto del gobierno. Como resulta, el gasto en remuneraciones crece a una tasa del 9,8%, en tanto superior a lo presupuestado en el 2012, debido a la necesidad de fortalecer los sectores de seguridad, justicia y educación, prioritarios para la administración y para la ideología que abraza este gobierno. Al respecto, se asignó contenido económico para la creación de plazas únicamente en áreas prioritarias como seguridad, educación y justicia. Es claro mencionar que este gobierno decidió, vía decreto, que no se iba a contratar a aquellas personas que fueran despedidas o pensionadas solo en casos de extrema necesidad. Y de extrema necesidad para nosotros en Liberación Nacional es la educación, es la seguridad y es la justicia del pueblo costarricense. En total se crean 3.189 plazas nuevas en el proyecto de presupuesto del 2013, de las cuales la mayoría se sitúan en el Ministerio de Educación Pública y en entidades que proveen de servicios de seguridad pública o servicios complementarios a estos. Vemos que en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes se crean 466 plazas de oficiales de tránsito para darle cumplimiento a la ley que se aprobó por esta Asamblea Legislativa. En el Ministerio de Seguridad Pública, 500 plazas. En el Ministerio de Educación Pública, 1.500. Y en el Ministerio de Justicia y Paz, 250. Mientras algunos países de la región, y hablemos también del continente y fuera de este, piensan todavía en incrementar sus empleados en el área militar, contratando más soldados, Costa Rica, desde el 48, cuando don Pepe crea una reforma en este país, decide apostar por el ejército de educadores. Y ese gobierno, que es un gobierno liberacionista, no se exceptúa de ese pensamiento, de esa génesis de Liberación Nacional, la cual es fortalecer la educación, la cual es fortalecer al individuo para que conozca más y a través de una masa crítica pueda tomar decisiones
en beneficio de la sociedad y en beneficio del país. El gasto en transferencias corrientes del sector público tiene componentes muy importantes, dirigidos tanto a salud como a educación. Les he venido hablando de la parte de la educación, pero en la parte de salud, este país y el partido que represento tiene de qué hablar. Nosotros hemos creído que en la parte de salud, nosotros tenemos y hemos invertido en los que más necesitan, y es en gobiernos de liberación nacional donde se crean proyectos como Sensinay, proyectos como comedores escolares, porque creemos que el individuo tiene que estar nutricionalmente bien atendido para poder tener una educación leal y fiable. Hace unos días tuve la oportunidad de estar en Nicaragua y hablar con los congresos de Centroamérica y del Caribe de qué políticas se están haciendo para que podamos tener unos centroamericanos más educados y con mejor salud. Y no sorprende que sea Costa Rica quien lleve la pauta. No sorprende porque cuando nosotros estábamos transformando este país para que fuera un país más educado y más saludable, los compañeros de la región estaban viendo cómo se mataban y cómo afianzaban personas y dictaduras. Entonces, esto no es nuevo. Eso no es nuevo para cualquier liberacionista que salga y abrace la bandera del partido y el conocimiento histórico del mismo. El gasto en transferencias corrientes al sector público tiene componentes muy importantes, dirigidos tanto a la salud como a la educación. El componente dirigido a educación incluye transferencias al Instituto Mixto de Ayuda Social para atender programas de transferencia monetaria condicionadas, como lo es Avancemos, donde más de 150,000 jóvenes están hoy en las aulas siendo motivados con una beca condicionada, la cual sale del IMAS, para atender programas de transferencia monetaria condicionales como Avancemos, el Fondo Nacional de Becas FONAVE, destinados al otorgamiento de becas para estudiantes y al financiamiento de las universidades estatales, cubiertas por el Fondo Especial para Educación Superior, FES. También quisiera referirme con especial atención al presupuesto designado al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, por considerarlo de suma importancia para el desarrollo integral de este país. Y es que, don Walter, cuando usted me dice cómo, yo no me imagino una Costa Rica sin caminos. Yo no me imagino una Costa Rica donde se caen los puentes y en donde se inhabilita la posibilidad de las personas a llegar hasta donde vivan. Y es que no solo montarse en un carro y llegar hasta ahí, es lo que viene detrás de llegar a ese lugar. Decía yo que estuve el fin de pasado en Moravia, en un barrio muy cercano al Braulio Carrillo, donde de San Jerónimo está a 8 kilómetros y lo que hay hasta llegar al poblado, que no pasa 50 casas, son potreros y fincas. Si no hubiese habido carretera, esta gente hubiera tenido que salir a educarse, a tener salud, a caballo o a pie. Y esto en este país es en muy pocos lugares que se da. Cada vez tratamos de evitar o eliminar que el costarricense no tenga accesibilidad a la sociedad. Y esto con aras de vivir mejor, de vivir bien. Un país sin infraestructura pública es un país condenado perennemente al subdesarrollo, y eso nosotros no lo queremos. Como es de conocimiento de los costarricenses, Costa Rica tiene un rezago importante en infraestructura y en transporte, un rezago que se viene arrastrando desde hace más de 3 décadas.
Por ello, los jerarcas del MOP, que iniciaron con la actual administración y muy recientemente, don Pedro Castro, se merecen mi respeto y consideración y tienen ante ellos el reto de sacar adelante infinidad de obras, todas de vital importancia para el desarrollo de nuestro país. El presupuesto asignado al MOP asciende a 268.250 millones, lo que equivale a un 4.2% del monto total del proyecto del presupuesto nacional 2013. Si sumamos el monto anterior a las transferencias al CONAVI por un monto de 30.000 millones, tendríamos que el presupuesto del MOP mostraría un crecimiento del 9.6% respecto al año 2012. Esta medida, en un contexto de crisis mundial, se me acabó el tiempo, señor presidente, quiero que se agregue todo el discurso al acta.